Muy buenas noches, queridas hermanas. Qué gusto volverlas a ver. Estamos en nuestra segunda clase en este curso, El papel de la mujer en la Biblia. Sin duda, Dios tiene preparado este tiempo para darte un mensaje muy especial a tu corazón. Quiero empezar en esta noche con un pensamiento de Elizabeth Elliot que dice: el hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente. Y yo espero que te unas a ese pensamiento porque Dios nos ve como sus hijas, sus escogidas, y Él quiere que continuemos en este caminar a su lado, sabiendo que todo lo que hacemos servirá para darle el honor y la gloria a Él. Acompáñame en una oración. Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias por ser tan especial con cada una de nosotras. Gracias por todas mis hermanas que han decidido estar en esta reunión, apreciar, Señor, más de tu palabra y entender qué es lo que tú deseas que nosotras valoremos, atesoremos de ese diseño que tú has puesto y nos has dado el honor de ser parte, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas. Gracias por las conexiones. Cuida, Señor, todo el internet. Cuida todos los medios para que todo se lleve sin ningún problema. Bendice mucho, Señor, nuestros hogares. Y te pido que me uses. Quiero únicamente, Señor, dar el mensaje que tú quieres que cada una tengamos en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por amarnos y por hacernos esa parte de tu creación especial. Te amamos y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que para las que estuvieron la semana pasada, vamos a hacer un pequeño resumen breve de lo que fue la clase de hace 8 días. Hablamos sobre el diseño planeado por Dios. Vimos cómo fuimos hechos para parecernos a Dios. Decían las escrituras, a imagen y semejanza, y ser ayuda idónea, un complemento. Dios nos ha dado también especial, como parte de su creación especial, voluntad propia. Y eso realmente ha sido algo que es deseado por Satanás, quien fue un ángel que se rebeló contra Dios y que hoy en día busca la manera de atacar ese diseño, esa planeación que Dios ha tenido para él demostrarle a Dios que somos un error. Entonces, también nosotras sabemos que por gracia y misericordia, solo en Cristo se puede recuperar el orden que con que Dios había empezado su diseño. También que podamos ver en estas escrituras cómo Dios diseñó los cuerpos, los cerebros, hombre y mujer, lo dice en Génesis 1:27. En Génesis 5:2 lo vuelve a repetir, los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. En Mateo 19:4 dice, ¿no han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer. Hay un escritor muy conocido que dice, Larry Cram, disfrutan de la diferencia. Es decir, que los sexos son distintos en su diseño, pero que hay que acoplarse y hay que disfrutarse. Uno apoya las necesidades del otro y ambos se benefician. Esa era la intención, ese fue el propósito del por qué Dios nos dio esa maravilla de ser a imagen y semejanza de Él. También el tema de hoy va a estar basado en la feminización de la iglesia. Y vamos a tomar varios puntos que nos van a ayudar a concretar una definición de feminidad y cómo nosotras, como hijas de Dios,
tenemos que recordar que la feminidad empieza en el mismo lugar donde empieza la masculinidad. Así que la instrucción bíblica para cualquier mujer que se esfuerce por ser una mujer del tipo de la Biblia empezará en Juan 3:3. ¿Qué dice Juan 3:3? Bueno, ¿te acuerdas? Es la conversación de Jesús y Nicodemo. Y le decía, no te extrañe que te diga que todos tienen que nacer de nuevo si quieren conocer el reino de Dios. Ese punto nos hace ser nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios 5:17. Y al ser esas nuevas criaturas, Dios en su gran planeación, en su gran diseño, nos ve con agrado. Y me hace pensar en la siguiente escritura, que está en Gálatas 3:26, que dice así. En la pantalla estás observando solo el comentario del versículo 28, pero yo te voy a leer desde el 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Qué increíble. Estos versículos son el centro de esta carta de Pablo a los Gálatas, porque hace mención de algo que nos beneficia a todos. Es una condición universal, ya que todos estamos llamados a seguir, pero aquí vemos que Dios en su plan no hace ninguna distinción. No pone a alguien más importante que otro. Es un nuevo pacto. Y como dice acá, han sido asociados plenamente con Cristo, han sido bautizados, como vimos en Juan 3:3, y esas nuevas criaturas se revisten. Y eso es para formar ese pueblo adquirido por Él, diverso, pero al mismo tiempo es un grupo unido a través de Cristo Jesús. También este versículo, el versículo 28, es importante porque tiene diferentes implicaciones. Implicaciones en el sentido que también nos ayuda a que las mujeres puedan disfrutar en cierta manera también de cómo su servicio agrada a Dios, como lo dice 1 Corintios 7:34. También es importante que no hay distinción, que no hay favoritos, que no hay alguien que se pueda gloriar de sí mismo diciendo que por pertenecer a una raza, por ser tener algún distintivo, va a tener más en Cristo que otro. Entonces, eso es algo importante. También en esta parte de acá decían que nosotras debemos de tener claro y esforzarnos a que siga viva esa convicción que la autoridad para nosotras como hijas de Dios está en la palabra de Dios, está en esas enseñanzas, estatutos, mandatos, decretos, está en esa ricura de lo que Dios nos dejó como ese libro para que nuestras convicciones echen raíces y esas vivencias realmente nos ayudan mucho. Pero ¿qué pasa si no es así? Bueno, viviremos lo que dice Romanos 1 del 22 al 25. Y dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Qué interesante, porque si nosotros no dejamos que la Biblia tenga autoridad, que la Biblia nos ayude constantemente en nuestra vida, vamos a tener
esta conducta, vamos a desviar nuestros pasos a tener estas vidas. Dice en el 27, aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. No olvidemos que en Cristo tenemos el mismo valor, la misma responsabilidad de obedecer y servir. Todos los mandatos bíblicos sobre la entrega, el servicio, la dedicación se aplica igual. Pero cuando nuestros corazones se desvían, encontramos un fracaso moral. Y es lo que se vivió o lo que Pablo está diciendo a través de Romanos 1 para ayudar al corazón del hombre. Otro detalle que debemos estar conscientes es cómo Satanás no solo es muy evidente, muy claro, cómo busca la manera de destruir ese diseño de hombre y mujer, de sus papeles, de sus roles, del valor que tienen ambos, pero busca otra manera más sutil y lo ha hecho no ahorita. Esto no es nuevo, esto es de 300 años después de Cristo. Un pensador, Hipona, él empezaba a hacer a un lado a Dios, a buscar otras maneras de que el hombre razonara, de que el hombre buscara en sí mismo soluciones con tal de evitar poner a Dios como base de la vida. Y a través de la historia Satanás lo ha hecho. No es de sorprendernos porque ha estado buscando y ha hecho que muchas personas, ¿verdad?, pongan más atención, por ejemplo, a herejías como el gnosticismo. Y ha tenido una profunda influencia en el feminismo secular y vemos tantas cosas que están pasando hoy en día, pero lo que nosotras debemos de cuidar es que eso no impacte en el feminismo en la iglesia, porque pueden haber mujeres que cuestionan la fe y que se dejan engañar por esas falsas enseñanzas. Herejía es cualquier creencia que nos desvía de las costumbres establecidas o de la doctrina de religiosa. Entonces, debemos de estar conscientes y para poder profundizar en el gnosticismo, quiero compartirte el siguiente video. El gnosticismo es una doctrina basada en la filosofía y la religión que mezcla las creencias cristianas y judaicas con elementos de las tradiciones religiosas de Oriente, al tiempo que comparte postulados esenciales del pensamiento filosófico de Platón. En su etapa inicial, el gnosticismo se dividió en gnosticismo pagano y cristiano. Los gnósticos cristianos tuvieron una fuerte presencia en los primeros siglos de la Iglesia, llegando incluso a gozar de cierto prestigio. No obstante, se convirtieron en una rama heterodoxa del cristianismo primitivo que luego pasó a ser considerada hereje por la propia Iglesia y posteriormente condenada. El propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior incluso a la fe, por medio de una revelación
y sobre uno mismo, y obtenerlo significa la redención en sí misma. El máximo conocimiento que puede ser adquirido es sobre uno mismo, del ser verdadero. Para el gnosticismo, esto es lo que haría que los seres humanos se acerquen más a Dios. Otro elemento gnóstico es el dualismo, pues se concibe a Dios y al mundo como dos entes opuestos. Dios está asociado a lo trascendental, es verdadero y salvador, y de él han emanado todas las cosas que contienen su esencia última. El mundo está ligado a lo material, falso y antidivino, y ha sido creado por el demiurgo. El bien está asociado con el espíritu, por lo que el ascenso divino de las almas mediante la gnosis es fundamental, mientras que la materia es el principio del mal. Otro punto del gnosticismo es que para explicar su filosofía recurre a relatos mitológicos, una forma accesible de comprender qué es el yo, de dónde viene y a dónde va, y cómo el alma puede volver al mundo espiritual y liberarse del mal de lo material. El gnosticismo moderno, por su parte, reaparece en el siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, a raíz de la publicación de una serie de estudios referentes al estudio de textos gnósticos. No obstante, su popularización masiva ocurrió en el siglo XX y desde entonces ha desembocado en un conjunto de movimientos de carácter espiritual con tinte esotérico, que retomó parte de los antiguos preceptos del gnosticismo y los adaptó a los nuevos tiempos, dando lugar al neognosticismo. Sin duda, el gnosticismo antiguo ha rechazado toda verdad bíblica, ha blasfemado contra Dios y también pone al Padre en un punto inalcanzable a, a ese lenguaje. Para ellos Dios es alguien inconocible, no creado, inalcanzable. Y ellos también han pervertido el papel de la mujer afirmando estas diferentes cosas. Primero, tergiversan la historia de la redención, tergiversan que Dios, el creador de la Biblia, es malo, que la serpiente es el verdadero Cristo y al estar en el Nuevo Testamento reflejando a Dios, también es malo. Ellos en sus escritos, en bastante literatura, dicen que Eva fue dotada de un espíritu que salvó a Adán. También retuercen el relato de la creación y también de la caída. Los papeles para el gnóstico del sexo son alterados y el ideal de un gnóstico es llegar a ser asexual en el papel pretendido por Dios. Si te das cuenta, todo esto nos lleva también a lo que es una cosmovisión. Cosmovisión dice que es la forma en que una persona o cultura o sociedad percibe la realidad o el mundo. Entonces aquí toma en cuenta cómo yo percibo, cómo cada quien percibe las cosas, y eso nos lleva a mencionar tres cosmovisiones: el premodernismo, el modernismo y el posmodernismo. Cada uno de ellos, este es un pequeño resumen, ¿verdad? El premodernismo, ellos creen en la divinidad, la autoridad es de Dios, la convicción es virtud, la tolerancia es mala, el cambio viene por el seguimiento a un estándar, la comunidad es más importante que el individuo, mientras que el modernismo, la racionalidad es una virtud, Dios ya no es autoridad, sino es la lógica y la ciencia, el conocimiento trae poder, y viene aquí la frase de pienso, por lo tanto existo. En el posmodernismo la divinidad es como autoexpresión, la tolerancia es virtud, la convicción es mala, la autoridad ya no es Dios, ya no es la lógica ni la ciencia, sino es en uno mismo o en el grupo. Y el cambio depende de la autoexpresión y la cultura. Y tú puedes estar pensando, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el feminismo? ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, tiene mucho que ver porque todo esto es la raíz de muchas cosas que hoy en día estamos viendo. Por ejemplo, mira estos pensamientos. Cada quien actúa de acuerdo a lo que vive. No se les puede juzgar. Rechaza la religión por el razonamiento. La meta es de construir el cristianismo y toda creencia.
primero mis sentimientos y mis necesidades. Sigue lo que te hace sentir bien. Rechaza la religión por el razonamiento. Cree lo que quieras. Y todas esas ideas, sin duda, se han infiltrado en muchas personas y están, como dicen, moviéndoles el piso, pero realmente lo que hace es no comprometerlos, no enfocarse en los cambios que tiene que hacer, sino en buscar diferentes argumentos, muchas opiniones, buscando dónde me adapto a cada pensamiento, a cada percepción que las personas tengan. Y eso me lleva a pensar, como lo mencionamos hace un ratito, cómo Satanás se ha infiltrado en el feminismo secular de esta manera. Te quiero presentar el siguiente video. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación, y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla: el movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, ¡tachán!, en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges, por ejemplo, es guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés, o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos, y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás. El movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones, y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora, se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación,
Y como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya. Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad, y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase "no se nace mujer, se llega a serlo", nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, ¿a que lo ves claro? Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro. Pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty. Pero ella no se queda ahí, también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. ¿La mujer no tiene espacio en la vida pública? Pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto, y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos: familiar, política, económica, social, científica.
¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer. Pero van más allá, y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas, hacia la liberación. Y como te he dicho, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú, mujer, subes un selfie a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, genial. Estás desafiando al sistema, que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no cree que estés desafiando nada, porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo. Llegan los años 90. Vale, siguen los avances, pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales? ¿Y las musulmanas? ¿Africanas? ¿O asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo poscolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer, y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero a día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral, y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Y sinceramente, cuando uno ve toda esta información, hay momentos que uno dice, sí, la causa, es bueno que la mujer sea tratada de la misma manera y es importante que apoyemos, pero realmente hay tanto que no se dice, hay tanto que necesitamos investigar, hay tanto que básicamente muchos de estos movimientos apoyan también el aborto, apoyan también el matrimonio del mismo género, o sea, hay muchas cosas que debemos nosotras cuidar. ¿Por qué? Porque son enseñanzas o buscan que nosotras dejemos de alabar al Creador, dejemos de ubicarlo como lo hemos visto hasta ahora, como alguien que nos ha traído, que nos ha escogido para un propósito. Así que la siguiente escritura, a propósito no puse la escritura que es, así que en el chat podrías escribir, vamos a ver quién de todas escribe la escritura correcta. Dice así: en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Interesante, imagínate, está esta escritura y describe lo que hoy estamos viendo, lo que hoy estamos viviendo. Qué importante es que, como vimos anteriormente, creamos en ese diseño que Dios dejó. No podemos negar que han habido injusticias, no podemos negar que Dios también las está viendo y que Él sufre de ver
cómo lo que él planeó, lo que él diseñó, está completamente acechado, atacado de muchas maneras. Pero también, como hijas de Dios, tenemos en la Biblia ejemplos de mujeres no perfectas, sino imperfectas como nosotras, pero sin embargo nos demuestran no solo su piedad, sino también virtudes de su feminidad. Entonces vamos a hablar de estas tres mujeres, Ruth, Esther y María. Todas hemos leído los libros de Ruth. Sabemos que fue una viuda, pero que fue una mujer leal a su suegra. Ruth se cruza en el camino de Booz y sin embargo lo hace de una forma sumisa y respetuosa. No leemos en el libro que Ruth se opone a su suegra o es irrespetuosa con Booz, sino todo lo contrario. Su ética de trabajo combinada con su carácter piadoso es reflejado intensamente aún en medio de la oscura providencia del sufrimiento en la que ella se encontraba. No olvidemos que perdió a su esposo. También Esther, una soltera, ella honra el liderazgo de su padre adoptivo. En otras versiones dice de su tío Mardoqueo y le obedece. Luego, cuando está casada con un rey corrupto, ella no se une a su pecado, sino que valientemente se levanta y arriesga su vida por el pueblo de Dios. Esa es la verdadera fuerza femenina. Y también, muy importante, ver a María, que siendo una adolescente, sin haberse casado con José, cuando es escogida y el ángel le habla, se demuestra tanto su corazón, un corazón devoto, un corazón que se rinde y le dice en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Sin duda, también se llena de esperanza y entiende que es escogida para algo grandioso, una liberación que se ha estado esperando por mucho tiempo y ella se siente indigna, pero se siente agradecida y es maravilloso leer esa parte en Lucas. Entonces tenemos estas mujeres que nos traen esperanza. De aquí podríamos sacar una definición de lo que es el feminismo, basado en la sumisión, basado en el respeto, basado en la devoción que tenían y cómo creían en ese Dios maravilloso del cual estaban siendo testigos en diferentes momentos. Tanto Ruth vio el poder de Dios, Esther vio un gran milagro y también María, que fue utilizada por Dios. Y esto me lleva a pensar en el punto clave. Una mujer bíblica debería procurar afirmar y nutrir el rol y la naturaleza dados por Dios a los hombres como líderes y siervos. Y también en su rol como mujer y su naturaleza dada por Dios, debe de ver que es ayudante, ayuda idónea de diferentes formas para diferentes relaciones con los hombres. Esto realmente, quizá algunas es más fácil, quizá estás pensando muchas cosas que tú no has sido así, pero lo que Dios quiere es que tú veas que Satanás va a querer infiltrarse de muchas maneras, pero nosotras como hijos de Dios podemos rescatar. Como cristianas vamos a cuidar ese diseño que con Dios tenemos. Así que eso es lo que les tengo preparado para hoy. Gracias por su atención. Continuamos en la siguiente clase la próxima semana.